Bueno, muy bien, ¿cómo están? Creo que ya saludé a todos. Em, bueno, somos los que estamos, capaz que faltan algunos, que los estamos extrañando, pero no obstante vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? Tienen que estar atentos, son preguntas realmente sencillas y creo que las van a saber responder, ¿sí? Bueno, vamos con las preguntas entonces, ¿está? Bien, en la Biblia, ¿qué animal se tragó a Jonás? Pez grande. Un pez grande. O sea, una ballena. ¿Y cuántos animales de cada tipo llevó Moisés en el arca? Bien. ¿Seguro? Por lo menos dos. Por lo menos dos. ¿Saben que se me la duda? Bien. ¿Estás seguro? Prestate atención, Dani, ¿no? Sí. Bien. Como la mayoría de las personas seguramente respondieron para la primera pregunta un pez grande o una ballena, aquellos que de repente no están tan duchos en la escritura misma, ¿no? Pero en realidad es un pez grande, ¿sí? Y también para la segunda pregunta, seguramente habrán respondido dos, como la gran mayoría de las personas. Ahora hay un pequeño detalle. Déjenme decirles que no fue Moisés el que llevó los animalitos al arca. Fue Noé. ¡Chan! Dije Moisés. El 80%, sí, yo he recibido esa misma crítica. Menos mal que esto sale por YouTube después y se puede ver y chequear, que traté de gesticulizarlo lo mejor posible para que se entienda Moisés. Pero en realidad la mayoría, creo todos en realidad, el 100% acá, estamos quizás dentro del 80%, ¿sí?, que contestó de igual manera. Solo un 20% se avivó y dijo, ¿qué pasó acá con Moisés? No era Moisés, era Noé. Y bueno, y este asunto, este efecto, esta cuestión que acaba de ocurrir recién, se le conoce como la ilusión de Moisés. La ilusión de Moisés. De hecho, esto es un concepto que manejan del año 81, ¿sí?, dos psicólogos de Estados Unidos, Erickson y Matson, de universidades distintas, pero de Estados Unidos. Como les dije, descubrieron que el 80% de las personas no notaron el error en las mismas preguntas que les hice a ustedes, en las preguntas del inicio. Pero lo curioso, y podríamos decir también el problema, es que previo a hacerle las preguntas, unos días atrás, chequearon a ver si estas personas tenían conocimiento al respecto de algunas cuestiones básicas de Biblia y sabían la respuesta, la tenían clara. Y eso realmente impacta, porque lo que hace es mostrarnos, ¿sí?, que fue lo que ellos comprobaron, que no nos fijamos tanto a veces en los detalles incorrectos, sino que en realidad nuestra mente se va al efecto práctico, ¿no? Y hay cosas como que se saltea, aparentemente se saltea. Lo cierto es que la mente toma nota de todo y eso se va guardando cada vez más en nuestro inconsciente o consciente. E imagínense que esto es una simpleza, pero ¿qué pasaría con otro tipo de cosas, quizás un poco más profundas y más relevantes, que vayan calando cada vez hondo en nuestra cabeza? Bueno, en algún punto, ¿sí?, siempre hay alguno en este ejercicio que se queja, dice, no, acá vos no dijiste nada de eso, esto está todo trucado. Y bueno, y en realidad es porque generalmente podemos decir, bueno, yo soy inteligente, tengo uso del raciocinio, y bueno, y a mí no me van a vender gato por liebre, y bueno, y esto del error, no sé, lo voy a tener que chequear y bueno, y seguramente la información falsa que me den yo no la voy a creer y la voy a constatar. Bueno,
La cuestión es que, es verdad, todos podemos ser engañados. ¿Sí? No hay uno de acá que no pueda ser engañado. Y una de las cosas que muestra esto de la ilusión de Moisés es la manera, como les decía, en cómo procesa la información nuestra mente. Miren, en un principio aceptamos todo como verdad. ¿Sí? Lo asumimos lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Y después, solo después, si hay algo que nos hace ruido, capaz que nos ponemos a reflexionar en eso. Y quizás ahí podemos catalogarlo o no como falso. Pero independientemente de la fuente de información o del conocimiento previo que tengamos, no estamos pensando constantemente en el engaño como una posibilidad dentro de lo que es la comunicación. Sería muy paranoico todo eso, ¿no? Estaríamos como siempre al ataque o a la defensiva, más que nada. Pero lo cierto es que hay veces que sí, que hay pistas, ¿sí? O cosas que vemos que no nos cuajan, que no nos cierran, y ahí es cuando recién tratamos de usar un poco la reflexión. A ver si lo que estoy leyendo o escuchando es así o no. Esto es algo del ser humano, de hecho, también en estas universidades de Estados Unidos, es una de Alabama, detectó que el ser humano es capaz de detectar las mentiras menor a un 50%. ¿Sí? Ya, sí. De la cantidad de 100 mentiras, menos de 50 somos capaces de detectar. Obvio que la ilusión de Moisés, no vamos a caer en esa si hay cosas que son re evidentes para nosotros de que no es así, que nos hace mucho ruido al oído. Pero la ilusión de Moisés juega con estos conceptos que son más plausibles. ¿Qué significa? Que suenan bien, que están a tono, que son aceptables a nuestro oído, que incluso pueden sonar lógicos, ¿sí? Y que por eso pueden ser creídos y aceptados. Es interesante ver en el correr de la historia de la humanidad, lamentablemente, cuántos líderes tiranos y malvados pareciera que supieran de esto de la ilusión de Moisés y jugaron con una cantidad de personas, con muchísima gente, usando engaños, manipulación y poder para sus propósitos más viles. Bueno, vamos a contar algunos ejemplos. Conocemos a Nerón, ¿sí? En la época de Pablo, totalmente loco, desquiciado. Ni les cuento de Domiciano, que si quieren más información, pueden verlo en internet y demás, pero lo cierto es que es de la época de finales de los tiempos de Juan, del apóstol Juan, pero era muy paranoico también. Y más recientemente en la historia, en el siglo XX, tenemos a dictadores perversos. ¿Sí? Tenemos a Stalin, tenemos a Hitler. Les cuento también que en lo que es la historia, puntualmente en lo que es la religión, también hubo un montón de personas engañadoras, manipuladoras, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, líderes de sectas, gurús, todo tipo de charlatanes, pero todo tipo de charlatanes, lobos, realmente lobos vestidos de oveja. Pero ¿saben qué? Va a llegar el día en que va a venir uno que les va a tapar la boca a todos estos por lo ruin y vil que será, por encima de todos estos. Superará a todos en poder, en maldad. De hecho, será el hombre más diabólico que haya pisado sobre esta tierra y que jamás veremos. Y en las escrituras lo vamos a conocer por varios nombres, ¿sí? Tenemos el príncipe que ha de venir, el rey que hace lo que le place, el pastor necio y despreciable,
la bestia, entre otros. Pero en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, que es lo que vamos a estar viendo hoy, Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y a este nombre mejor lo conocemos como el anticristo. Anticristo, la palabra anticristo es una palabra griega formada por dos partes, ¿sí? Una preposición anti y el sustantivo Christos o Christos, ¿sí? Y bueno, Cristo obviamente está haciendo referencia a Jesús el Mesías, pero la preposición anti puede significar dos cosas. Puede significar contra o también en lugar de. Y lo cierto es que sea una u otra, yo creo que aplica perfectamente los dos significados para lo que es el anticristo, porque lo que él va a hacer es ir en contra de todo lo que se manifieste como Dios, todo lo que sea en contra a Cristo, y además va a querer usurpar su lugar, va a querer tomar el lugar de Dios. Por eso las dos cosas aplican como anillo al dedo para describir a este hombre de maldad. Y bueno, es verdad que hay muchos hombres que se han opuesto a Cristo y a su obra, ¿sí? Lo vimos recién con algunos personajes. De hecho, el apóstol Juan dijo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también dijo que han surgido muchos anticristos. Hubo abominables líderes en la historia que manifestaron este espíritu del anticristo, pero el que ha de venir, el final, el anticristo final, los va a devorar a todos los anteriores porque va a ser más crudo y vil que cualquiera de ellos. Es como la consumación y manifestación final de los tiempos. Y será el peor perseguidor de todos los judíos, con el fin de siempre frustrar el cumplimiento de la obra de Dios y obviamente arruinar todo lo que implique la salvación para la humanidad, para el reino de Israel, para el pueblo judío. Saben, lo vimos en la historia, este asunto, ¿no? de Satanás querer frustrar los planes de Dios. En el Antiguo Testamento hubo innumerables historias donde realmente el pueblo judío sufrió, padeció persecución, y todo esto a raíz del incentivo de Satanás, siempre atrás. Cuando nació Jesús, otra que incentivo tuvo Herodes para arruinarle la vida a Jesús, para matarlo, al punto de que masacró a todos los bebés, a los niños de Belén. Pero no prosperó este hecho porque en realidad Jesús y sus padres se fueron para Egipto y el Mesías terminó salvándose. Pero después, al correr de la historia de Jesús también, Satanás estuvo constantemente tentándolo para sacarlo de la voluntad del Padre y por supuesto matarlo, ¿no? Innumerables veces a través de distintas personas. Y les cuento cuando llegó el día de su crucifixión, cómo la gozó Satanás. Quedó feliz de la vida, dijo, al fin se me dio una, pero no, porque al tercer día, ¿qué pasó? Jesús resucitó y esto Satanás no la vio venir, no la vio venir. Y desde entonces, y por toda la historia de nuestra, de esta humanidad nuestra, Satanás está procurando constantemente esto, ¿no? Quitarnos de la voluntad del Padre, arruinar a la humanidad en sus planes de frustrar la salvación y particularmente con el pueblo judío. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque tiene que ver con la segunda carta a los tesalonicenses, que es lo que les voy a invitar que ahora estén viendo, ¿sí? Que estén abriendo sus Biblias para poder ir leyendo juntos. ¿Qué les estaba pasando a los creyentes de Tesalónica? Porque Pablo les escribió una carta,
¿sí? A los creyentes de Tesalónica. Bueno, les cuento. Estaban muy, pero muy confundidos. Muy, pero muy confundidos sobre los eventos futuros. Todo lo que tenía que ver con los últimos tiempos. Y ¿saben qué? Esto les llevó a estar en pánico. Estaban en pánico. Estaban totalmente frustrados, angustiados, desesperanzados, cero gozo, cero paz, porque creían que estaban despojados de la gracia de Dios y de su protección. Ahora, esto era lo que les estaba pasando a los tesalonicenses en ese momento. Pero, ¿qué les habrá enseñado Pablo previo a esto, ¿no? Que ellos estuvieran sintiendo? Pablo les estuvo hablando meses atrás, en la primera carta a los tesalonicenses, sobre 2 acontecimientos futuros, ¿sí? Uno es el arrebatamiento o el rapto, como se conoce también, y otro es el día del Señor. ¿Qué es esto? El arrebatamiento es el acontecimiento, el evento en el cual Cristo, ¿sí? En una nube, viene por su iglesia, ¿sí? Que es su especial tesoro. Y bueno, y para encontrarse con Él y para morar con Él para siempre. Ese es el evento del arrebatamiento, ¿sí? Su iglesia va, la iglesia toda, los que están vivos en ese momento y también los que han sido muertos en Cristo, ¿sí? Los muertos en Cristo dice la Biblia que van a resucitar primero y después todos los que estén vivos en ese momento se irán con Él. Y luego de ese acontecimiento es que se manifiesta el anticristo. Y una vez hecha su obra maligna, procede a darse recién ahí el día del Señor, cosa que les mencioné recién. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, es el día de juicio sobre toda la humanidad pecadora, ¿sí? Sobre todo el mundo pecaminoso. Hay una secuencia, ¿sí? El tema es que los tesalonicenses se perdieron un poquito, como les dije, estaban confundidos, porque lo que experimentaban ellos en ese momento era una persecución tal, se sentían tan mal, tenían una oposición tan grande en la vida diaria de ellos, que ya no lo estaban soportando más. Y creían, ¿sí?, que justamente el día del Señor había llegado, y por lo tanto se habían perdido el arrebatamiento, que el Señor no se lo llevó. Estaban totalmente en pánico, estaban sufriendo realmente por esa creencia que ellos tenían. Y como si fuera poco, porque acá nadie da puntada sin hilo, hubo quienes se aprovecharon de esto. Y hubo falsos maestros, hubo falsos profetas que les enseñaron que el día del Señor sí había llegado, estaban arruinados, no tenían esperanza, ¿sí? Y para respaldar esta enseñanza falsa, ¿qué hicieron? Una carta falsa, atribuyéndosela a Pablo, como que Pablo lo hubiera escrito. O sea, primero escribió la carta a los tesalonicenses, después apareció misteriosamente una carta donde decían, que supuestamente Pablo decía, no, mira que todo lo que dije anterior no era, mira que en realidad ahora el día del Señor sí está acá. Y se lo desayunaron. Un buen combo de desayuno. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, les dice, muchachos, les quiero recordar algunas cositas. En primer lugar, el día del Señor es para los incrédulos. Es para aquellos que no conocieron nunca al Señor Jesús, pero porque decidieron no conocerlo, porque decidieron apartarse de Dios y hacer la suya, no porque no hayan tenido oportunidad. Para ellos viene el día del Señor. Para ustedes no, queridos. Ustedes son de Cristo. Para ustedes hay esperanza. Y en segundo lugar, lo que quiso decirles Pablo y recordarles es algo realmente contundente, ¿sí? Algo realmente fuerte que los hiciera reflexionar un poco, y es que el anticristo aún no había aparecido en la escena mundial. ¿Y eso qué significa? Bueno, volvamos a la secuencia que les conté anteriormente. Cristo no vino por su iglesia,
Por lo tanto, no apareció el anticristo, por lo tanto, no vino el día del Señor. Conclusión, todo lo que ellos sentían y todo lo que se les estaba, lo que estaban viviendo no tenía fundamento. ¿Sí? Leamos ahora, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿Está? Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, no se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Bueno, acá Pablo, como ven, les cuenta cómo será el desarrollo de estos eventos futuros y también les cuenta cómo obrará este hombre de maldad. Pero no se quedó con esto. Él quiso brindar un poco más de información, ampliar esta información y lo hace en los versículos siguientes. Leamos del 5 al 12. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Hago un paréntesis. Hay muchas interpretaciones al respecto, pero la que más cuaja para muchísimos, y también yo me sumo a eso, es que que hay que sacar del medio y que ahora lo detiene, es Dios mismo obrando en la persona del Espíritu Santo. Una vez que se va el Espíritu Santo, junto con la iglesia, es ahí que se manifiesta el anticristo. Entonces, dice acá, se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite, por el poder del engaño, que crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron, hago un paréntesis previamente, no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Dios le da oportunidad a todos, pero hay quienes eligieron no estar en el bando de Dios. Y es así que después de que el Espíritu Santo retiene su obra de contención del enemigo, es ahí cuando, quedan a exposición de los engaños. Si ellos se dejan engañar, al igual que nosotros muchas veces. Pues bien, voy a mencionar rápidamente algunas de las características que debería tener este anticristo, porque les dijo, miren que todavía no vino este muchacho, este hombre de maldad no está acá, no apareció en la escena mundial. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que debería de tener? ¿Qué es lo que se debería esperar? ¿Qué es lo que ellos deberían esperar y nosotros? Algo que está... que lo tenían re claro ellos, es el conocimiento del Antiguo Testamento. Puntualmente hay pasajes, hay muchos en la Biblia, pero hay algunos que voy a hacer referencia en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en los capítulos 7 y 8, también en el 9. A este hombre de maldad en principio lo describe como un cuerno pequeño que surge de la oscuridad a un lugar de prominencia. ¿sí? Y dice que será sumamente inteligente,
sumamente estratagema, bueno, que tiene grandes capacidades oratorias, ¿sí? Y totalmente altivo, orgulloso, arrogante, entendido en enigmas, haciendo mención de su sagacidad y capacidad de engañar. Y bueno, este poder del anticristo deriva directamente de Satanás, no de ningún demonito por ahí, es directamente de Satanás, que él es su maestro maligno. Y bueno, tal como Pablo les quiso enseñar y recordar en esta segunda carta, previo a ser destruido este anticristo, va a procurar hacer todo el daño posible, ¿sí? Así como lo hizo a lo largo de la historia, lo hará en ese momento también. Pero va a llegar un punto, un momento en esa manifestación que va a tener él, que, bueno, como les dije anteriormente, va a devorar la tierra, ¿sí? Va a devorar a la humanidad. De hecho, Zacarías habla de que 2/3 de los judíos van a perecer en ese momento de la humanidad, que va a atravesar la humanidad, y casi que la mitad de la humanidad también va a estar en momentos controversiales, como nunca se vio en la historia. Y este periodo es conocido como la tribulación, ¿sí? Y bueno, dentro de esta profecía también Daniel advierte que es el príncipe que ha de venir, y que en el primer periodo de esta tribulación, que son 3 años y medio, se la va a tildar de amigo y se los va a comprar a todos y los va a poner en el bolsillo, ¿sí? Va a venir como supuestamente el Mesías esperado, se va a hacer amigo de los judíos, del pueblo de Israel, y aparentará ser un benefactor tremendo para todos, entre otras cosas. Pero pasado ese periodo, llegado por otros 3 años y medio más, porque dura 7 todo esto, ahí se va a mostrar tal cual es él. Y ahí es donde viene la masacre humana. Porque aparte, él será tremendamente blasfemo, hablará palabras contra el Altísimo, pasará de cambiar los rituales, ¿sí?, religiosos, pasará de cambiar los tiempos y la ley, lo va a reemplazar con ceremonias que van a hacer el honor a sí mismo. Por eso esto es contra y en lugar de la palabra anticristo. Y bueno, y quieren que todos le hagan culto y adoración a él. Y sin previo aviso va a destruir a muchos. El profeta Daniel vio que los santos de esos tiempos van a querer hacer guerra contra él y no la van a tener fácil, van a ir venciéndolos, el anticristo. Y porque él es tremendamente hostil, incansable, imparable de ir contra el pueblo de Dios. Será despiadado. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, dice el refrán, ¿no? Bueno, ya cada día no hay mal que dure 1000 años, por los eventos que vienen después. Gracias a Dios su reinado durará ese periodo de tiempo intenso, pero durará esos 3 años y medio. Y como lo indica Daniel, también viene el Señor, lo que es la segunda venida del Señor, y ahí sí va a ser destruido. Y bueno, y van a haber un montón de acontecimientos más, ¿verdad? Él va a ser atado por 1000 años, y bueno, la cosa sigue. Este ser de oscuridad quedará quebrantado, aunque no por mano humana, dice acá. Y para terminar esta descripción, hay un pasaje que dice: se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hay un montón para hablar de escatología, ¿sí? Yo les recomiendo, si están interesados en estos temas, porque en realidad acá Pablo se limita a contarles sobre las inquietudes que ellos tenían. Hay un libro que se llama Panorama de la Biblia,
¿sí? Está buenísimo. Y es una ayuda visual. Entonces acá tienen dibujitos que ilustran re bien todos estos acontecimientos. Es re largo, pero está buenísimo porque es bien ilustrativo. Y después hay otro material que yo lo compré en CLC, que se llama Futuro, Menno Kalischer, ¿sí? Que también tiene dibujitos. y tiene descripciones como una gráfica de tiempo de las cosas que han de suceder, obviamente con respaldo bíblico, ¿no? Bueno, y se los recomiendo porque además lo editó mi señor esposo, así que bueno, ya hago el chico. Bien, con todo lo que hemos visto, obviamente para los tesalonicenses el anticristo no estaba todavía ahí en la escena mundial. Por lo que les dije, lo que ellos sentían y lo que estaban pensando no tenía fundamento. La idea de Pablo acá no era sensacionalista, ¿sí? Como de repente podemos llegar a escuchar a muchos hoy en la iglesia. Pero sí era pastoral, ¿sí? Porque él lo que quería hacer era instruirlos correctamente en las enseñanzas que él había instruido previamente. Lo hizo con mucho amor, lo hizo con humildad, lo hizo con el fin, ¿sí? con el ánimo de que ellos justamente no perdían el gozo. Justamente no perdieran el gozo. Okay. Pero más que eso, que sean bien instruidos, ¿sí? Que la tuvieran clara, que no se dejaran engañar, porque acá el punto es dejarse engañar. ¿Sí? Hay un punto en nosotros que dejamos filtrar información. Por eso le dice, pues yo no les dije hace un rato atrás, no les dije que esto era distinto. Y se comieron la pastilla, gente. Pero bueno, no lo hizo con ánimo, no lo habló en ningún momento con ánimo de ningunearlos, sino más bien de exhortarlos a encontrar realmente la verdad. Bien, les ruega entonces con urgencia que comprendan todos los eventos vinculados a la segunda venida del Señor y demás, para que no se dejen engañar. Consecuencias de ser engañados, entre otras, lo que les pasó a los tesalonicenses: pánico, pérdida de la esperanza, frustración, decepción. Y todo esto lo vivimos hoy en día con un montón de iglesias que tienen un montón de charlatanes, ¿sí? Que generan esto mismo en aquellos fieles que les escuchan. La iglesia está constantemente amenazada por el engaño de Satanás, porque Satanás, dice la palabra de Dios, se disfraza como ángel de luz y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, estamos como en un brete, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar ser engañados por este aluvión constante de mentiras demoníacas? ¿Qué podemos hacer para no caer en la ilusión de Moisés? Bueno, como vimos en este ejercicio primero, tener experiencia y conocimiento previo ayuda un montón. Por ejemplo, un estudiante de historia que lee un tratado de historia va a identificar mucho más rápidamente los errores que puedan haber allí que uno que estudia biología. ¿Ah? Y al revés también. Uno que está leyendo un tratado de biología puede identificar rápido dónde está el error, capaz que no así uno de historia, un estudiante de historia. ¿Se entiende? Entonces el conocimiento sobre determinados asuntos ayuda un montón. Nos permite estar preparados para tratar de discernir el tema del engaño y no caer en falsedad, en desinformación. Pero hay un tema importantísimo, porque esto no es suficiente. A las pruebas me remito. Ustedes, todos, la mayoría de las personas que participaron de este mini test con estas dos preguntas sabían que Noé fue el que diseñó el arca y llevó a los animalitos allá adentro. Entonces quiere decir que el conocimiento previo no solo es suficiente. Lo más eficaz para disminuir
la ilusión de Moisés es actuar como si fuéramos auditores, como si fuéramos verificadores de los hechos. Es asumir una actitud crítica desde el inicio y tratar de verificar la información. Dos cosas. ¿Es verdad que esto cuesta? Sí, porque tenemos que tener un esfuerzo cognitivo, ¿sí? Estar activando nuestro pensamiento crítico y bueno, y tratar de filtrar, de ver si esto es o no es de Dios, en estos casos, ¿no? Hablando de Biblia. Pero es la única forma que tenemos para protegernos de la manipulación, del engaño, de la desinformación. Por supuesto, como dije anteriormente, la idea no es estar paranoicos, ¿sí? O sea, que estar constantemente a la defensiva y con miedo de si me dice o no me dice la verdad. Tranquilos. Se puede adoptar una actitud crítica de forma mucho más natural, no cayendo en eso de estar constantemente, me están mintiendo. Hay cosas que si nos suena algo raro, sí, tenemos que ir a investigar a ver si es así o no, pero tranquilos, tranquilos, que nadie nos apura. Pero sí tener una actitud crítica y un pensamiento agudo para saber discernir si lo que estamos escuchando es así o no es así. Porque hay muchos embaucadores y los únicos que pueden no caer en eso somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué recomienda Pablo? En los últimos versículos 15 y 17b dice: así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por escrito les hemos transmitido, para que tanto en palabra, en el verso 17, como en obra, hagan todo lo que sea bueno. Sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Dicho de otra manera y usando también la palabra de Dios, Efesios 4:14 dice que los creyentes ya no deben ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo les pide que estén alertas, ¿sí? Con aquellos que suena que adulteran la palabra de Dios. Engañan los corazones de los ingenuos, sabiendo que a medida que se acerca el regreso de Cristo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. E irán engañando y siendo engañados. Y bueno, dice, como dijimos también anteriormente, muchos engañadores ya han salido por el mundo. Entonces, una de las cosas que quisiera, así como la recomendación de Pablo, recomendarles desde mi lugar, que yo quiero aplicar también, es lo que dice Juan, el apóstol Juan, en realidad, que es como la premisa, ¿no? Está en Primera de Juan 4:1, y parafraseada la premisa es: primero, no crean, ¿sí? Y luego prueben los espíritus. La palabra dice: no crean a todo espíritu, antes bien prueben a los espíritus. Y esto está hablando de aquellos que hablan, que escuchan, donde toda la información que reciben, ¿no? No crean. Entrarán como los verán. Sí, escuchaban a Pablo, sí, está todo bien, pero yo quiero ver a ver si es así o no, si lo que decís está bien o no, si cuajo o no cuajo. Pero en un aprendizaje, esto es un aprendizaje, ¿no? Debería de tornarse algo un poco más natural, tampoco estar todo el tiempo, sí, a la defensiva, pero sí estar alertas, ¿por qué no? En un diálogo mano a mano con algún amigo, decir, pero eso me suena raro lo que estás diciendo, ¿vamos a investigarlo juntos? No tiene por qué ser algo gravoso, pero sí deberíamos inculcarlo en nuestro día a día, en nuestra manera de pensar, ser críticos, ser auditores, verificadores de los hechos. Conclusión. No te dejes engañar. Yo ya lo había dicho en otro momento y lo vuelvo a reiterar. No te dejes engañar. No aceptes imitaciones baratas de la palabra de Dios. Esforzate, y me tengo que esforzar yo también por activar este pensamiento crítico a la hora de aceptar cualquier verdad como bíblica. Si yo voy a aceptar cualquier verdad como bíblica, lo bueno sería que antes lo hubiera estudiado un poquito.
de mi parte aunque sea, ¿sí? Y bueno, y procurá aplicar esto en tu día a día, constantemente, con naturalidad, porque es la única manera de protegernos de la desinformación, la manipulación y el engaño. No dejemos nosotros que nos engañen, ¿sí? Bien, vamos a orar. Te doy muchísimas gracias, Dios, por esta carta a los tesalonicenses que escribió Pablo, que bien les recordó lo que ya les había enseñado. Me encanta saber de que sí podemos ser engañados, pero también puede haber personas que con amor nos corrijan. Pero bueno, también entiendo y he aprendido de que es mi responsabilidad no dejarme engañar. Es mi responsabilidad activar este pensamiento crítico para poder verificar los hechos por mí misma. Y por supuesto podemos hacer debates en el buen sentido y compartir entre hermanos y amigos, pero en definitiva somos cada uno de nosotros los que no debemos dejarnos engañar. Y si hay algo que nos hace ruido, entonces procurar con naturalidad verificar los hechos. Te doy gracias, Dios, también por todo lo que hemos aprendido de los tiempos futuros, aunque sabemos también de que Pablo la idea no era de ser sensacionalista, sino más bien procurar con un espíritu más pastoral, con un corazón más pastoral, enseñar cuál era la verdad. Pero por sobre eso, la esencia que les transmitió fue: no se dejen engañar. Y esto lo tomo, Señor, y espero que también mis hermanos acá presentes y los que estén escuchando esta reflexión también lo puedan asumir como suyos. No se dejen engañar. No nos dejemos engañar. Ayúdanos, Señor, en esta experiencia de vivir de esta manera, conforme a tu voluntad, y tratando de acercarnos siempre a la verdad, ¿sí? A lo que es tu verdad. En el nombre de Jesús, amén.